Entonces, pues vamos a mirar varios aspectos sobre la Tierra. Los primeros aspectos que vamos a cubrir tienen que ver con la morfología también de la Tierra y con algunos aspectos importantes de la interacción de la Tierra con el resto del sistema solar. Eh, y va a haber una parte adicional que tiene que ver con los movimientos de la Tierra y la qué y la Luna, que también es un tema pues adicional. Bueno, entonces aquí vemos una imagen como cómo tenía en la mente la gente que era la Tierra, digamos, sin pensar que era redonda, porque pues digamos los filósofos y los matemáticos de la antigüedad sabían que era redonda, pero pues para mucha gente eso no era tan evidente, pues simplemente se imaginaban como adentro en la cabeza tenían un mapa parecido a este, donde lo conocido era Europa, Asia y el norte de África, ni siquiera el resto de África, porque África siempre fue muy peligroso para que los exploradores llegaran debido ante toda la malaria. Entonces, pues digamos, se pensaba que el mundo tenía cierta simetría y este tipo de mapas son muy conocidos y muy comunes digamos, en ilustraciones de la Edad Media y antiguas, que es el mapa T. ¿Sí? Es un mapa que divide el mundo en estas partes, Europa, Asia y el norte de África. Pues Eratóstenes fue la persona que midió la circunferencia de la Tierra, ya lo hemos mencionado anteriormente. Eh, Pero pues eso no garantizaba pues tener inmediatamente un mapa de la Tierra. Tomó bastante tiempo ir descubriendo poco a poco eh, cómo era la Tierra. Obviamente pues Europa, los mapas de Europa tenían ciertos detalles que respecto a América, por ejemplo, en este mapa vemos que Oceanía no está, o sea, no está Australia. Ahí está la Tierra incógnita, que es todo esto que se ve aquí abajo. Es, es que a ver, voy a quitar esto. Eso. Todo esto que se ve aquí debajo, esto es la tierra incógnita. O sea, no se sabe qué hay ahí. Ya sabemos ahora, pues que eh, lo que hay es, pues Oceanía, está Australia por aquí abajito y también más al sur está la Antártida. Pero pues en un momento, pues lo que se decía era allá hay dragones. O sea, no sabemos qué hay allá. Y también pues al norte no se conocía muy bien tampoco qué había. Si nos vamos, por ejemplo, al mundo asiático, entonces aquí vamos a encontrar un mapa que se llama el mapa de Kangnido, que es un mapa coreano, eh, de cómo ellos cómo veían a la Tierra, un mapa de la Tierra. Y entonces en el mapa está, pues, principalmente la península coreana, con los principales puertos, también por acá Japón, por aquí China y pues todo, digamos, India y todos los lugares conocidos para ellos de la India. Y pues Europa y África y todo lo demás, el Mediterráneo, todo, etcétera, está por allá, escondido en una esquinita. Así como, ah, sí, por allá hay cosas. Por allá hay puertos y ciudades, seguramente, islas, seguramente. Entonces, esto es para que veamos otras visiones que tenía la humanidad sobre la Tierra. Este es un mapa de 1470, o sea, antes del descubrimiento de América. Pero pues la humanidad adquirió una nueva perspectiva cuando logró comenzar a enviar grandes cohetes lo suficientemente tecnificados como para que salieran de la atmósfera terrestre o por lo menos comenzaran a salir de la atmósfera terrestre y, eh, y tomaran imágenes de cómo se veía nuestra Tierra desde arriba. Entonces esta es una de las primeras imágenes desde un cohete B2 muy famoso relacionado con la guerra, pues muy directa herencia de los cohetes desarrollados en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Estamos hablando de 1946, o sea, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más adelante las misiones Apolo, por ejemplo, esta fue Apolo 8, que no llevó astronautas a la superficie lunar, pero sí pues fue hasta la Luna. Y esta es una imagen, pues una imagen cómo se ve la Tierra desde la Luna, pues fue bastante impactante. Pero culturalmente, aparte digamos del impacto de las misiones Apolo, una imagen muy particular que se llama la canica azul, que es esta de acá.
que esperen, se las muestro otra. Aquí hay como... Espérenme un segundo porque es que esto me había quedado en un color que no se ve y no me había dado cuenta. Entonces, esta imagen es muy conocida, se llama La Canica Azul. Es una imagen tomada por la misión Apolo 17, 1972, o sea, ya unos 3 años después de la misión Apolo 11. Digamos que cuando la mostraron al público, digamos que también se alineó con un poco el espíritu de los tiempos de la época, pues el zeitgeist de la época, recién pues los 70 estaban terminando, y comenzaba esta revolución en la manera de pensar sobre nuestra Tierra. En este pedazo de la imagen, de la Tierra, perdón, en esta imagen lo que se ve, como se pueden dar cuenta, es África, en la península árabe, y más al sur, eh, pues alcanzamos a ver la Antártida. Para las personas que vieron esta imagen por primera vez fue muy impactante ver a la Tierra pues digamos, en una sola foto, digamos, tan de cerca. Eh, Especialmente porque pues la gente comenzó a darse cuenta pues que esta era nuestra casa, que no había ningún plan B, o sea, digamos, todos teníamos que vivir aquí. Y entonces esta imagen es una de las causas de la revolución ambientalista que todavía y cada vez es más fuerte en la humanidad, como preocuparnos por hacer que nuestra tierra sea un lugar sostenible para vivir, para que todos podamos vivir de la mejor manera posible. Bueno, más adelante, como ya lo vimos también hace poco, sí, cuando hablamos del sistema solar, pues gracias a la misión Voyager, entonces que llevaba, perdón, no se me olvida que lo había puesto acá, que también llevó un disco con imágenes, información y música de la humanidad a los confines del sistema solar, pero en un disco, en un disco de oro. Pero esta imagen es la que hablábamos la vez pasada, que era la de un punto azul pálido, que es esencialmente una imagen tomada por el Voyager 1 a 40 unidades astronómicas de la Tierra, donde la Tierra queda aquí como en este rayito es simplemente un artefacto de la fotografía, o sea, no es que haya nada pasando sobre la Tierra, sino es un efecto de la óptica y de la electrónica de la cámara, y entonces aquí en este puntico adentro está la Tierra, es esta mota azul. En el 2006 y más adelante también Cassini, la sonda Cassini, tomó imágenes de la Tierra. Entonces vemos aquí que detrás de Júpiter hay un puntico azul y ahí estábamos, perdón, se me pasó la mano, ahí estábamos nosotros, recuerdo, no sé qué estaban haciendo ustedes en el 2006, pero pues ahí quedaron capturados en cámara. Bueno, entonces estos son los datos del tamaño de la Tierra en cuanto a su masa y en cuanto a su densidad. Como vemos es 5.5 veces la densidad del agua. Su radio ecuatorial es diferente a su radio polar, gracias a que la forma de la Tierra es como una esfera pero achatada en los polos. Y adicionalmente tenemos un satélite que es la Luna, del que hablaremos después, que hace esta órbita que vemos acá alrededor de la Tierra, ¿sí? Aproximada. ¿Sí? O sea, se acerca y se aleja al Sol, especialmente por lo que la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol y la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Aquí una comparación, como otras varias que hemos visto durante estos días, de cómo se ve la Tierra comparada a otros planetas del sistema solar. Y bueno, para hablar un poco de la historia de la Tierra, cómo se formó, pues vamos a tener un capítulo dedicado a la formación de estrellas y planetas, pero por ahora vamos a hablar específicamente de la formación, digamos, sin demorarnos mucho, del sistema solar. El Sol se formó dentro de una nube que tenía material primordial, es decir, gas y polvo de una nube molecular en uno de los brazos de la Vía Láctea. Y el material que sobró se acumuló, el material que sobró de la formación del Sol se acumuló en forma de disco, o sea, los sobrantes quedaron en forma de disco, y dentro de ese disco se formaron entonces, disco también de gas y polvo, se formaron los diversos planetas y objetos del sistema solar. Esta imagen que vemos aquí abajo, esta de aquí, es una imagen del Hubble, del telescopio espacial Hubble, que muestra precisamente una estrella naciendo, o sea, una estrella joven, y ese es el puntico rojo que se ve ahí adentro, todavía rodeada por mucho material, ¿listo? En la nebulosa de Orión.
Entonces, si nosotros rastreamos la historia, pues tenemos que empezar 13.800.000 millones de años, hace 13.800 millones de años, recordando que muchas cosas en inglés van a decir billions, pero billions significa 1.000 millones en español, así que toca siempre tener eso en cuenta. Que billón en español es 1.000.000 de veces 1.000.000, son 1.000.000 de millones. Entonces hay una diferencia ahí. Y nos vamos a saltar rápido a, bueno, cuándo se comienza a formar la nebulosa solar, o sea, cuándo comienza a aglutinarse este material que va a dar lugar al Sol, hace 5.500 millones de años, y cuándo se forma la Tierra, hace 4.600 aproximadamente millones de años. Ahora, si cogemos este pedacito de acá y lo ampliamos, entonces para ver, ok, bueno, entonces se forma la Tierra aquí arriba, y hace unos 4.200 millones de años se forman los océanos, hace unos 3.600 años se forman ahí la primera evidencia de vida, y hace unos 2.000 millones de años, dije 3.6 millones de años, no, 3.600 millones de años, y hace 2.000 millones de años comienza a cambiar la atmósfera. Entonces la atmósfera deja de tener dióxido de carbono y comienza a haber muchísimo oxígeno, porque el dióxido de carbono en la atmósfera comienza a ser procesado por las algas y por microorganismos en los océanos. Y más o menos hace unos 800 millones de años, el océano y la atmósfera alcanzan a tener el estado que aproximadamente tenemos actualmente. El estado en cuanto a temperatura, en cuanto a composición química, todo eso. Bueno, entonces, para el mundo como lo conocemos, o aproximadamente como lo conocemos, entonces tendríamos que partir desde este año. Entonces vamos a ampliar esta escala de tiempo acá a cuándo llegaron los primeros animales. Pues precisamente hace unos 800 millones de años. Hace unos 510 millones de años comenzaron a aparecer los primeros peces, ¿sí? Hace unos 210 millones de años, entonces este megacontinente que existía en la Tierra, que era Pangea, solo esencialmente el continente a partir del cual todos los demás continentes vienen, se rompe y comienzan los diferentes placas continentales a derivar, como veremos más tarde. Y pues ya los animales se comienzan a volver más complejos, comienzan a salir a la superficie, y entonces el final, digamos, de esta, como diríamos, época prehistórica, termina pues con el fin de los dinosaurios, es unos 65 millones de años, 66 millones de años. Entonces vamos a ampliar esto que queda aquí abajito, este pedacito que es cuando termina la era de los dinosaurios. Entonces comienzan a aparecer los primeros mamíferos. Los mamíferos ya, digamos, sobrevivieron o comenzaron a surgir con el fin de los dinosaurios. Los primeros mamíferos marinos comenzaron hace unos 50 millones de años. Hace unos 3 millones de años va a aparecer como los primeros animales que tienen algo que ver con los seres humanos de manera, digamos, como los Australopithecus y este tipo de homínidos. Y bueno, desde hoy en adelante, ¿qué va a ocurrir después? Pues resulta que vamos a saber que por ahí unos 3.500 millones de años ya el Sol se va a enfriar, ¿sí? Porque se le va a acabar el combustible, porque el hidrógeno que va a haber en el núcleo se va a consumir, y entonces el Sol se va a enfriar, va a tener una fase de enfriamiento, y después de esa fase de enfriamiento va a tener un colapso, y después de ese colapso se va a expandir otra vez porque va a comenzar a fusionar helio, ya hidrógeno no, sino helio. Entonces va a expandirse muchísimo, se va a convertir en una gigante roja, más o menos en unos 5.000 millones de años en el futuro. ¿Listo? Entonces, más o menos esta es una corta historia del contexto de nuestro planeta y de nuestra interacción con el Sol. Aquí vemos cómo era la Tierra cuando era joven. Inicialmente, pues era una aglomeración de rocas y algo de gas atrapado, en esas rocas. Como veremos más adelante, en la región donde se formó la Tierra, los gases no son muy estables porque ahí la temperatura es muy alta debido a la cercanía con el Sol. Entonces, pues, principalmente teníamos rocas disponibles para la formación de los planetas, y por eso todos estos planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, son rocosos. Y entonces inicialmente la Tierra joven era pues
homogénea, o sea, porque era esencialmente como coger muchas rocas y ponerlas juntas, entonces la composición era toda muy homogénea, tras, digamos, la fase de acreción principal. Acreción significa que la materia se junta. Acretar masa significa juntar masa en un centro. Y esa fase, pues después, digamos, digamos, de la formación, digamos, de la creación del Sol, de que el Sol se formó, dura más o menos de 10 a 30 millones de años esa fase. Ahora resulta que por el calor residual de la aglomeración de toda esta materia, y todos estos, pues, esencialmente ladrillos de la Tierra, que esencialmente eran asteroides, rocas, o similares a asteroides, por la compresión gravitacional, o sea que ya teniendo suficiente masa, entonces, claro, tiende a haber esta compresión, y adicionalmente materiales radioactivos se quedan atrapados también en el interior de la Tierra. Entonces el núcleo de la Tierra, o el centro de la Tierra más bien, se comienza a calentar, ¿sí? Y entonces al calentarse comienza a haber algo que mencionábamos la vez pasada, que es diferenciación, y es que como comienzo a derretir, esencialmente estoy comenzando a derretir todo lo que hay en el interior de la Tierra, entonces los materiales más densos se van hacia el centro y los materiales más ligeros se van hacia afuera. Los materiales más densos vienen siendo ¿cuáles? Pues los que son más pesados atómicamente, o sea, el hierro, el níquel, se comienzan a ir hacia el centro, y hacia afuera, bueno, y también los elementos radioactivos. Entonces, por ejemplo, los elementos que van a tener este decaimiento radioactivo, que van también a ayudar a tener esta región del centro de la Tierra caliente, van a irse para el centro, ¿sí? Entonces esencialmente es como una cocinita que se genera ahí en el centro. Y hacia afuera entonces comienzan a irse, como les digo, a diferenciarse, a irse hacia afuera los materiales más ligeros, pues más ligeros en comparación al níquel y el hierro, como los silicatos, como el magnesio, como esencialmente rocas, y también pues todo lo, digamos, lo poco que había de gas o de volátiles, también sale para afuera, como por ejemplo el agua. Entonces el agua que estaba en este material original, cuando se estaba formando la Tierra, pues entonces comienza a salir hacia arriba y comienza a brotar, digamos, hacia afuera, con los demás gases que constituyen nuestra atmósfera actual. ¿Listo? Y esto lo rastreamos más o menos hasta hace unos 4100 millones de años, que es cuando las rocas más antiguas que se han encontrado, que son el zircón, que requiere unas muy altas temperaturas para formarse, y que queda, digamos, atrapa con él algunos otros compuestos que es posible, por medio de los cuales es posible determinar su edad, como lo miraremos en un rato. Y después de eso, digamos, más o menos al mismo tiempo que esto, pues una fase constante de bombardeo con impactos de todo tipo de objetos como asteroides, cometas, esencialmente escombros sobrantes de la formación de todos los planetas y en general la formación del sistema solar. Entonces la Tierra joven esencialmente se ve así, se ve como una capa externa con silicatos, materiales más ligeros, y en el centro, al centro se van yendo los metales, el hierro, y lentamente se va yendo el hierro hacia adentro. Y esta fase dura, como les digo, hasta unos, digamos, 100, si mucho, 200 millones de años después de esta primera fase de acreción inicial. Entonces nosotros podemos mirar, por ejemplo, cómo era la composición de la Tierra cuando era joven, pues comparando cómo son los meteoritos condríticos. Entonces nosotros tomamos meteoritos condríticos que son sobrantes, o sea, reliquias de esa época, digamos, material que no llegó a ser planeta, y entonces nosotros vemos la composición, el porcentaje de composición, por ejemplo, de meteoritos condríticos, y vamos a encontrar ciertos porcentajes de oxígeno, hierro, silicio. ¿Por qué oxígeno? No es oxígeno gaseoso, sino que el oxígeno se une fácilmente con otros materiales y forma, por ejemplo, rocas. Entonces, por ejemplo, la arena, eso es dióxido de silicio, que pues es oxígeno que es muy reactivo, tiende a unirse a otros elementos, y se forman pues toda esta variedad increíble de minerales. Entonces pues está la composición elemental de qué estaban hechos estos meteoritos condríticos, dateándolos precisamente a la época, o sea, sabiendo que esos meteoritos también su antigüedad es más o menos la misma que la de la Tierra. Entonces de esta manera nosotros sabemos que esta era más o menos la composición original de la Tierra, o sea, mucho hierro, mucho silicio, magnesio, y otros elementos, pero ante todo mucho oxígeno y hierro. Entonces si nosotros vamos a mirar
el manto de la Tierra, la composición del manto de la Tierra, nosotros vamos a encontrar oxígeno bastante, eso sí, pero no tanto hierro. ¿Sí? Entonces, como encontramos comparativamente mucho menos hierro en las capas externas de la Tierra que en el material de construcción de la Tierra, entonces nosotros diríamos, es que no lo estamos viendo. O sea, debe estar oculto en el interior. Es como ver un edificio de ladrillo y ver que entran los constructores pintura. Nosotros decimos, pero no se ve, ¿no? Pues porque la pintura va por dentro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, claro, el hierro, entonces, vamos a decir que está en el núcleo, está concentrado en el núcleo. Ya vamos a ver por qué. Porque realmente no es que nosotros tengamos acceso al núcleo, a pesar de que algunas películas de Hollywood parecieran hacernos creer que sí. Nosotros no tenemos acceso material al núcleo de la Tierra. Y entonces esta composición es muy, digamos, del basalto y del granito, para que la miren también más adelante, pues se basa también en que el basalto y el granito son los materiales de la corteza. El manto está por debajo de la corteza terrestre. El granito es principalmente de lo que está compuesto la corteza continental, o sea que es esencialmente tierra firme, y basalto es la corteza oceánica, o sea el material principal de la corteza oceánica, que es pues lo que queda debajo de los mares, que por las presiones que ejerce el mar sobre la corteza, pues el material es un poco diferente, entonces va a tener composiciones diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a tener, por ejemplo, más hierro en el basalto que en el granito, o sea, en el lecho de los océanos, que en la superficie de la Tierra. Vamos a tener más silicio o silicatos, que son rocas, arena y esto, los vamos a tener muchos más en la corteza continental que en la corteza oceánica. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como el océano está presionando el lecho marino todo el tiempo, entonces los materiales más ligeros tienden a querer salirse hacia arriba, y eso, por material ligero me estoy refiriendo a precisamente los silicatos. Entonces es una consecuencia adicional de tener océanos. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, la falta de hierro en el manto de la Tierra pues nos indica efectivamente que hubo una separación del núcleo. El fechamiento de algunos de estos minerales y algunos por ejemplo, de un asteroide, lo hacemos a través del decaimiento radioactivo. ¿Qué significa esto? Significa que hay materiales que tienden a no ser estables por un decaimiento, que significa que ellos están emitiendo radiación todo el tiempo, y entonces van cambiando lentamente. Por ejemplo, van perdiendo neutrones, van cambiando. Entonces, por ejemplo, tengo un núcleo de un átomo, por ejemplo, que tiene cierto número de electrones, de protones y de neutrones, y resulta que espontáneamente él comienza a decaer. Eso significa que comienza a cambiar su composición interna espontáneamente. ¿Sí? Entonces, si yo cojo esta piedra y me la llevo y me la guardo, entonces yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, mirando la composición 100 millones de años después, pues hace cuánto tiempo yo fue que guardé la caja, diciendo, por ejemplo, no sé, la mitad de ese material que yo tenía ya cambió, ya es un poquito diferente. Por ejemplo, cambió el color, pero en el fondo está cambiando la composición elemental. Pero entonces caracterizamos esto por medio de lo que llamamos la vida media de alguno de estos elementos. Entonces son elementos que, si yo me espero una vida media, entonces va a tener solo la mitad de su composición original. Y si espero, por ejemplo, 5 vidas medias, me voy a encontrar solo una 32ª parte del material original. No es que el material se pierda, sino que cambia, se transmuta. ¿Sí? Entonces yo voy a encontrar esencialmente qué tanto de mi material original queda, y comparándolo con todo el material que hay disponible. ¿Sí? Es como mirar, no sé, por ejemplo, ¿hace cuánto se limpió algo? Entonces yo voy a una casa y paso un dedo por una ventana, y entonces me miro y digo, no, esta ventana no la limpié hace mucho, porque hay una gran cantidad de desechos, ¿sí? De polvo, por ejemplo. Entonces es más o menos lo mismo. En una muestra de material se mira cuál material es el original y cuál material se ha ido, digamos, los residuos del decaimiento de ese material. Y si hay mucho de los residuos y poco del material original, entonces yo digo, no, pues este material es viejísimo. ¿Sí? Entonces, esencialmente, yo me puedo dar cuenta a través de este proceso. Entonces, por ejemplo,
Uno de estos procesos es cuando yo tengo uranio, este isótopo del uranio, 238, y entonces resulta que él decae espontáneamente y al decaer entonces se convierte en este otro material, en plomo, un isótopo del plomo. ¿Sí? Entonces si yo tenía un kilo, si yo por ejemplo les doy a ustedes un kilo de uranio 238, entonces con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que ya yo por ejemplo vuelvo en una vida media, que son 10 a la 9 años, es harto, y yo les digo, bueno, devuélvanme mi uranio 238, ustedes van a decir, no puedo porque solo me queda la mitad. Yo digo, ¿pero en qué se lo gastaron? ¿Se lo mecatearon? No, simplemente es que él fue decayendo y ahora la mitad de ese material ya no es uranio 238, sino es plomo 206. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, no sé cuándo vuelvo, se me perdió el reloj y vuelvo en cierta época, y entonces ya no es mitad y mitad, o sea, mitad del parent y mitad del daughter, o sea, el material original y el material desecho, sino que solo queda una cuarta parte. Entonces yo digo, oiga, ¿y qué horas serán? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vine? Ah, pues ustedes dicen otra vida media, que era lo necesario para que la mitad de ese material decayera. Uno pensaría, y digamos, a mí esta es la pregunta que más me hacía cuando estaba mirando este tema era, bueno, pero si eso decae todo el tiempo, entonces, pues, ¿cómo puedo datear algo, pues, más antiguo que, o sea, mejor dicho, cómo puedo datear algo que ha durado menos que, por ejemplo, perdón, cuyo tiempo de vida es menor que el universo? O que, digamos, ¿quién me lo trajo acá? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en procesos de diferenciación, o sea, estos son átomos individuales, ¿sí? Que algunos decaen y otros no. No es que el material todos al tiempo, todos los átomos de, por ejemplo, uranio 238 decaigan y se conviertan en plomo 206, no es así. Sino que de 100, la mitad decayeron, pero todavía tengo 50 que son exactamente igual al original. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro otros 50 en otra parte y los pongo juntos, pues otra vez tengo 100. Que esto es lo que puede pasar en estos procesos de formación de un sistema planetario, que por diferenciación comienzo a aglomerar grandes cantidades de estos materiales radioactivos, pero después cuando se me enfría todo, entonces los materiales comienzan a decaer, a decaer, a decaer. ¿Listo? Bueno, entonces hay varios procesos de estos, entonces pasa lo mismo con el uranio 235, que tiene una vida media un poco más corta, ya es 10 a la 8 años. O también está el torio 232, que tiene una vida más larga, una vida media más larga. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mirar, por ejemplo, cuál es la proporción entre uranio y plomo en alguna muestra, y entonces sabiendo esa muestra, por ejemplo, en los meteoritos tengo cierta abundancia de uranio, que es pequeñita, cierta abundancia de plomo, y digo, ah, ok, entonces con la cantidad de uranio respecto a plomo, yo me voy a dar cuenta cuáles materiales son más antiguos, o sea, estuvieron más, digamos, sin procesar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla nosotros estamos viendo cómo los meteoritos tienen unas proporciones diferentes que el manto como era originalmente y cómo era originalmente y cómo es ahora, por ejemplo, la corteza de la Tierra, la corteza continental. Ay, perdón, estaba mirando que atrás. Entonces, nosotros nos damos cuenta, pues, cuáles de estos, qué esto es más antiguo. O sea, lo más antiguo son los meteoritos, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿sí? Porque había mucho, o sea, un número pequeño significa que hay mucho plomo y poco uranio. O sea, que ya del uranio original ya casi no queda nada. Mientras que si yo miro, por ejemplo, la corteza continental, hay mucho más uranio que en los meteoritos, entonces yo me di cuenta, entonces debe ser más joven. ¿Listo? ¿Dónde llegó ese uranio? Pues precisamente estos procesos de formación y de dinámicos que hay en la Tierra que no hay en los meteoritos. Los meteoritos se quedaron quietos. En cambio la corteza es una cosa muy activa que todo el tiempo se está moviendo y ahí se pueden dar esas aglomeraciones de por ejemplo, estos materiales como uranio. Listo. Entonces, esto es simplemente una caricatura que ustedes pueden mirar para ver cómo caracterizan los diferentes periodos geológicos
los geólogos desde la formación de la Tierra hasta el periodo actual. Pues actualmente ahora nuestra época se llama el antropoceno, o sea, la época de los humanos, pero pues digamos es más usado el término simplemente Holoceno. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los dinosaurios, entonces hablamos del Triásico, del Jurásico, del Cretáceo, etc. ¿Listo? Aquí entre el Cretáceo y el Paleoceno es que hubo la extinción grande de los dinosaurios. Por aquí está el evento KT, o sea, cómo pasamos de Cretáceo a Paleoceno. Y aquí está la extinción del Permio, que también fue de este periodo, que fue una extensión mucho más masiva que cualquiera anterior, que casi todas las formas de vida en la Tierra se extinguieron, posiblemente por un impacto de asteroide. Entonces nosotros cuando nos preocupamos esto ya lo hemos dicho, cuando nos preocupamos por la cantidad de agua que hay en la Tierra, nosotros decimos, uy, no, pero es que el agua hay muchísima agua en la Tierra porque la Tierra está a 2/3 partes, o no me acuerdo cuánto, cubierta de agua. Pero eso es solo cubierta de agua. ¿Sí? O sea, de hecho, esta es una imagen con la Tierra como se vería sin agua, y si toda el agua la reuniéramos junta. De hecho, no es tanta. O sea, por volumen no es tanta. Lo que tienes que cubrir toda la superficie, pero en volumen no es muchísima. Entonces, esa gotota de agua que se ve ahí, esa era la cantidad de agua original con la que venía todo el resto del material que formó la Tierra. Entonces, digamos, no es absurdo pensar, dado que encontramos agua en muchas otras partes del universo y aún en el sistema solar, que el agua en la Tierra pues llegó al mismo tiempo que los demás materiales que formaron la Tierra. Solo que lentamente, precisamente porque el agua es un material relativamente ligero, entonces fue saliendo hacia afuera cuando se dio esta diferenciación y quedó pues digamos en la capa más externa de la Tierra. Bueno, cuando nosotros pensamos en la gravedad terrestre, pensamos en este número 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero resulta que como la Tierra no es una esfera perfecta, entonces vamos a tener lo que llamamos anomalías gravitacionales, y es que en algunos lugares la Tierra jala más duro que en otros. Entonces, estas anomalías gravitacionales, la primera persona que las descubrió, que en este mapa estamos viendo precisamente en rojo los lugares donde la fuerza de gravedad es más fuerte y en azul donde es más débil. ¿Sí? Pero la diferencia es muy pequeñita. Esta escala es en lo que se llama miligauss, que es como simplemente una 100.000ª parte de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? O sea, es una diferencia muy muy pequeñita. Es apenas en el último número de esta cifra que es la gravedad estándar, la que vemos acá, la gravedad estándar, que es simplemente un número estandarizado a partir del cual se mide estas variaciones en la gravedad. Estas anomalías las describió un científico francés, Richer, en 1671, cuando viajó de Francia, por aquí al norte, a Cayena, en la ciudad de Cayena queda en la Guyana francesa, y él se dio cuenta que había una diferencia en el periodo de oscilación del péndulo de un reloj que se llevó de un lado a otro. Entonces, claro, el reloj, como nos imaginamos, pues llegó totalmente descuadrado. Entonces él igual puso su reloj a andar y se dio cuenta que se descuadraba. ¿Y por qué se descuadraba? Porque el periodo de oscilación de un péndulo depende no solo de la longitud del péndulo, sino de la gravedad. ¿Sí? Es raíz de L sobre G, la raíz de la longitud del péndulo sobre la gravedad. Entonces si la gravedad cambia, pues el periodo del péndulo cambia y el reloj se descuadra. Más adelante, otro científico, Bouguer, en francés también, en 1715 se dio cuenta en una expedición, varias expediciones que se hicieron a Sudamérica, una en particular a Quito. Él se dio cuenta que, por ejemplo, una plomada se tendía a desviar un poquito cerca a las montañas. Esto también se habían dado cuenta que ocurría en Europa, pero esto se notó mucho más en Sudamérica, pues por la cordillera de los Andes, como nos damos cuenta, pues la gravedad es bastante intensa ahí. Entonces se dio cuenta que, por ejemplo, una plomada se desviaba por efecto de la gravedad de las montañas que había al lado. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que la gravedad, como la planteaba, como digamos, como después se planteó por Newton, pues era correcta.
Por esa misma época, pues hubo varias expediciones a Sudamérica. Esto me llamó la atención, pues para explicar, para contextualizar también un poco el tema de por qué la exploración de África no se dio desde la antigüedad. Entonces resulta que, como les mencioné hace rato, había muchas enfermedades, entre ellas la malaria, que pues afectaba a todos los exploradores. O sea, alguien se intentaba meter en el África profunda y no volvía porque había tantas enfermedades que pues simplemente morían en el intento. Entonces resulta que por esta misma época un científico francés, Lacondamine, y Mutis popularizaron una planta que se llama la cinchona, que se da en el Perú, bueno, se da en todo el norte de Sudamérica, el norte, centro de Sudamérica, que es una planta que es una fuente natural de una sustancia que se llama la quinina. La quinina es un material, es una sustancia o un químico que se utiliza para bajar la fiebre, para tratar la fiebre, ¿sí? Para tratar los síntomas de algunas fiebres tropicales. Y pues obviamente los indígenas eso la conocían, pero entre la Condamine y Mutis la popularizaron en el resto del mundo y dijeron, uy, mire, esta planta es buenísima eh, para, para, digamos, bajarle los efectos a estas enfermedades tropicales. Entonces fue el descubrimiento de esta planta por los europeos lo que permitió que después esos mismos europeos ya tuvieran, digamos, como que dice, ya se podían ir de viaje con la pastilla de la gripa. Entonces ellos ya pudieron colonizar toda África y todas las barbaridades que hicieron en África los años siguientes, pues fueron permitidas precisamente por el descubrimiento de esta planta, de las capacidades curativas de estas plantas. Entonces, claro, no es que curaran la malaria, pero era ya más tratable, ¿sí? Entonces, por esa razón es que a partir de ahí fue toda la exploración y todo el despojo de África. Entonces, ¿por qué el despojo de África fue después o digamos, sí, vino un poco después del de Sudamérica? En parte por por mejoras, perdón, en la navegación, pero también en gran parte porque ya los europeos no se morían por centenares cuando llegaban a África. Bueno, aquí está más o menos a grandes rasgos la estructura de la Tierra por dentro. Entonces vamos a tener la corteza, que es comparativamente muy delgada, es apenas 1% del volumen de toda la Tierra y apenas la mitad de ese 1% de la masa de la Tierra. Como mencionamos, la corteza oceánica es principalmente basalto, que es un material que tiene mucho oxígeno, silicio, magnesio, pero tiene harto hierro, ¿sí? Pues precisamente por las presiones que hay en la corteza oceánica. Y la corteza continental tiene granito, que tiene menos hierro, tiene principalmente oxígeno, silicio y aluminio. Más abajo, y esta tiene una profundidad de apenas unos 10 kilómetros de profundidad. O sea, ya entramos a la Tierra y nos vamos a 10 kilómetros y ya no encontramos nada. ¿Listo? Nada de corteza. Pasamos de ahí y entonces encontramos lo que se llama el manto. El manto, que es en inglés mantle aquí, lo encontramos aquí más o menos ya desde unos 500 o 600 kilómetros encontramos aquí ya, no mentiras, unos 300 kilómetros ya encontramos el manto, que es mucho más denso, es deformable, su interior, el manto inferior, este que es aquí abajo, ya es mucho más deformable, entonces, porque encontramos menos hierro que en el manto, que por ejemplo que en la corteza? Pues porque el hierro que haya en el manto, como el manto es tan flexible, tan plástico como lo llaman los geólogos, entonces permite más precisamente esa diferenciación de materiales. El manto es el 70% de la masa de la Tierra y el 83% del volumen de la Tierra. O sea, la mayor parte de la Tierra tiene esta composición, la composición del manto. Más adentro, ya 2.900 kilómetros adentro, encontramos el núcleo. Entonces vamos a tener un núcleo exterior que es líquido, ¿sí? O sea, es un interior que va a ser líquido, ya tiene unas temperaturas que inician unos 500 grados centígrados, no, yo creo que más, tal vez esto lo escribí, no, sí, unos 500 grados centígrados, y el núcleo entonces va a tener el 30% de la masa, a pesar de ser comparativamente pequeño, o sea, tiene, digamos, en volumen es apenas el 16%, pero tiene el 30% de la masa, y es porque pues ahí están los materiales más densos, hierro y níquel, ¿sí? Y algo pues de elementos pesados, pero también algo de elementos ligeros. El núcleo interior es muy caliente, pero por las presiones, entonces va a ser sólido, ya no va a ser líquido. Por aquí arriba, cerca de la corteza, vamos a encontrar algunas capas adicionales. No voy a hablar mucho de eso,
pero son unas capas ya un poquito más deformables que son las que permiten la deriva de los continentes, como la astenosfera, que es un poco flexible, y por encima la litosfera, entre la litosfera y la corteza, una discontinuidad que se llama la discontinuidad de Mohorovicic. Bueno, entonces la corteza terrestre, como nos damos cuenta, está dividida en dos partes, en la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es mucho más gruesa que la oceánica pues porque está siendo presionada también por los océanos. La corteza continental tiene una densidad de unos 2.7 veces más que la del agua siendo 1 gramo por centímetro cúbico. Y el hoyo más profundo que se ha acabado en la corteza terrestre es unos 12 kilómetros por los rusos, en los 70 si no estoy mal. No alcanzaron a penetrar hasta el manto. La de la corteza oceánica es más o menos unos de 2 a 5 kilómetros. Tiene una densidad más grande que la de la corteza continental, pero el agujero más profundo que se ha excavado es a unos 2 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque el basalto es mucho más denso. O es más denso, es más difícil de penetrar. Y el manto tiene una densidad más alta, de 3.3 gramos por centímetro cúbico, o sea, 3.3 veces más grande que la del agua, y pues está obviamente pues, por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros asumimos, por ejemplo, tomamos muestras de la corteza y decimos la densidad va a ser 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, y digo, debe ser que toda la Tierra está hecha de ese material. Entonces yo simplemente cojo la densidad, cojo el volumen de la Tierra y digo, ok, densidad por volumen, eso es la masa. Sí, porque la densidad es masa sobre volumen. Cojo todo el volumen de la Tierra, es fácil de calcular, es 4/3 de pi por el radio de la Tierra al cuadrado, al cubo, el radio de la Tierra lo sabe Eratóstenes. Conozco la densidad de la corteza continental, entonces digo, voy a hacer un cálculo de cuál es la masa de la Tierra. Y voy a obtener un número que está descachado por el 50% del valor real que yo conozco gracias a Kepler, gracias a Newton. Si yo conozco cuál es la masa de la Tierra muy bien. Entonces, la masa de la Tierra, si yo solo tengo en cuenta la corteza continental, no me cuadra, se descacha más o menos en un 50%. ¿Por qué? Pues porque la densidad de la Tierra es el doble. O sea, si yo cojo la masa de la Tierra medida gravitacionalmente, o sea, por medio de la interacción con la Luna o por medio de la interacción con el Sol, entonces yo me voy a dar, o simplemente con un satélite, entonces yo voy a darme cuenta que la densidad de la Tierra no es 2.7, es 5.5, o sea, más del doble. Entonces por eso es que mi cálculo se descacha en ese mismo factor. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y entonces dónde está toda la masa de la Tierra? Sí, es como ver la Tierra ahí toda enclenque, pero en el fondo debe tener material muy sólido. Entonces, ¿dónde empiezan estas capas? O sea, claramente por debajo de la corteza la Tierra se debe poner más y más y más densa, pero ¿dónde empiezan estas capas de más densidad? Entonces, pues para eso nos toca explorar un poco el interior. Bueno, esto es lo mismo que hablamos ahora a rato, solo que como está en español, tiene más información. La información que tiene es que dependiendo de en qué nos concentramos, vamos a tener, digamos que una composición un poquito diferente, digamos, pensando en cuál modelo estamos utilizando, si estamos pensando en un modelo estático simplemente por composición química o un modelo dinámico pensando pues cómo se mueven todos la corteza, por ejemplo, los movimientos de la corteza continental y de la corteza oceánica. Pero pues en el fondo aproximadamente están diciendo lo mismo. Eso es simplemente porque la Tierra realmente no es tan homogénea como decir capa, 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 no, tiene discontinuidades. Bueno, en la corteza terrestre, ¿qué es lo más antiguo que nos encontramos? Lo más antiguo, o sea, lo más viejo que nos encontramos es 2.000 millones de años, hace 2.000 millones de años. Yo comparo, por ejemplo, con Marte, yo puedo encontrar cosas de hace 3.800 millones de años, o sea, rasgos geográficos sobre la superficie de Marte que existen hace 3.800, prácticamente 4.000 millones de años, o sea, casi inmediatamente después de que se formó el planeta. Pero aquí no. En la Tierra no. En la Tierra lo más antiguo que yo veo es 2.000 millones de años y solo en partes muy específicas. Casi todo lo demás es muchísimo más joven, muchísimo menos que 2.000 millones de años. ¿Dónde encontramos estos lugares muy antiguos? Por ejemplo, en Sudáfrica encontramos un cráter, el cráter Vredefort, que existe hace unos 2.000 millones de años. Eso es uno de los pocos rasgos geográficos que existen desde esa época. Otro es los tepuis en Venezuela. Bueno, y hay algunos en Colombia en que esos no son tan antiguos.
Los tepuis en Venezuela, como el famoso Monte Roraima que inspiró esta película Up, eh, también tiene unos 2.000 millones de años. Yo miro cualquier otra montaña sobre la Tierra mucho más joven. Esta es la montaña más, o digamos el rasgo geográfico parecido a una montaña más antigua de la Tierra. Y hay otra región que es un parche de pavimento natural, o sea, como granito procesado, en el desierto del Negev en Israel, que también tiene unos 1.800 millones de años. Eso es lo más antiguo que nos encontramos. Todo lo demás es mucho más joven. Y es que tenemos mucha actividad geológica. O sea, tenemos volcanes, tenemos terremotos, tenemos deriva continental, mejor dicho. Si comparamos, por ejemplo, con Marte, entonces nosotros nuestras montañas son pequeñitas, pero porque tenemos erosión, porque tenemos deriva continental, todo eso. En cambio, en Marte no hay nada de eso. O sea, se podía formar una montaña así gigante como el Monte Olimpo y ni siquiera o sea, nunca se va a erosionar o no va a cambiar tanto el terreno alrededor como para aplancharla más. Hay que fijarse en algo aquí, y es que esto da una escala engañosa del tamaño, por ejemplo, del Monte Olimpo de la pendiente. O sea, esta imagen de hecho debería estar estirada por 3 para darnos cuenta de las proporciones reales. Aquí la escala vertical está exagerada, ¿sí? Bueno, y aquí estas montañas, los Maxwell, estas son en Venus, no son en la Tierra. ¿Sí? Aquí está aproximadamente con un nivel del mar, el nivel del mar del Monte Everest comparado con la base, digamos, donde tendría la base los Himalayas. Y bueno, y Mauna Loa, por ejemplo, en Hawái. Bueno, entonces resulta que la corteza está dividida en placas continentales. Y estas van a ser las que vemos aquí abajo. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos la placa sudamericana, que es una placa bastante grande, que está chocando con una placa que se llama la placa de Nazca, que le está haciendo presión, y esa es la que genera en gran parte estos temblores que ocurren en toda esta zona de acá, de los Andes, y la que genera de hecho los Andes, la que eleva los Andes es precisamente el choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y adicionalmente hay otra placa que se llama la placa de Cocos, que está por acá, que es la placa, digamos, de Oceanía, que también está haciendo un movimiento, o sea, no la presiona directamente, aunque sí, digamos, hay cierta presión, que es la que genera también todas estas montañas aquí en Norteamérica, las rocallosas, pero tiene este efecto de fricción, de esta manera, que es la famosa, ahí se forma la famosa falla de San Andrés. Bueno, y hay otras placas también bien interesantes. Ellas se mueven una respecto a la otra por el orden de 4 a 5 centímetros al año. Es más o menos lo mismo que crece el pelo de la cabeza. Es lo que se mueven las placas en un año. No nos parece mucho, pero si pensamos en hace cuántos millones de años, por ejemplo acá, estamos mirando hace cuántos millones de años y qué forma tenía la Tierra. Esto era Pangea, bueno, y cómo se fue dividiendo este continente, pues precisamente porque está flotando sobre esta astenosfera. Es un material, es una capa por debajo de la corteza que es bastante flexible. Y vamos a ver cómo van derivando los continentes. Entonces vean que el huequito, digamos, la costa este de Estados Unidos da contra la parte este del norte de África, de la parte oeste del norte de África, y la parte este de Sudamérica daba contra el huequito este del centro de África. Y así se ven actualmente, ¿sí? Desde 200 y pico millones de años hasta actualmente. Listo, vamos a ver también otra cosa interesante, que es que la Antártida y la India hace 100 millones de años estaban unidas, pero luego se despegan, y por eso es que India se llama un subcontinente, porque colisiona después con las placas asiáticas y ahí se forman entonces las montañas de los Himalayas. Pero fíjense que esto es reciente. Cuando yo les decía que nosotros no vemos casi nada en la Tierra que tenga más de 2.000 millones de años, nada geográfico que tenga más de 2.000 millones de años, es porque vean toda la actividad que ha habido en 200 millones, o sea, un factor de 10 menos que las fechas que les dije. O sea, muy pocas cosas sobre la Tierra se han mantenido desde esta época, pues como nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, todos los Himalayas no existían hace 100 millones de años.
Existen por la colisión entre el subcontinente indio y las placas asiáticas. Bueno. Quería también mencionar este tema sobre los sismos, porque es que es gracias a los sismos que nosotros nos damos cuenta cuál es la composición interna de la Tierra. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, un sismo que se da donde está el puntico negro, y entonces vamos a ver cómo el sismo se expande hacia afuera, como una onda, precisamente. Y entonces es con el estudio de estas ondas que nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo se propaga una onda de un temblor. Si la Tierra fuera homogénea, entonces las ondas irían en línea recta. Pero como no es homogénea, entonces nos damos cuenta que las ondas no viajan en línea recta, sino en línea así curva. Entonces nos damos cuenta, entonces porque el planeta, la densidad no es homogénea. Eso ya lo sabíamos, pero pues eso nos hace pensar que la Tierra tiene capas. O sea, que no es simplemente debajo de la corteza todo igual y súper denso. No, va a tener capas graduales. ¿Cuáles son estas capas? ¿Cuáles son estas ondas sísmicas? Van a ser entonces de dos tipos, tipo S, tipo P. Las tipo S, como requieren este movimiento, entonces van a viajar mucho menos, porque su energía les va a alcanzar para viajar menos distancia, porque requieren este desplazamiento. Mientras que las ondas P son de compresión, como las de sonido. Entonces, cuando hay un sismo, entonces se van a generar este tipo de ondas, pero las ondas S van a viajar menos que las ondas P. O sea, las ondas de compresión van a viajar mucho más. Y entonces, de esta manera yo lo que voy a hacer es como si escuchara el interior de la Tierra. Porque entonces me voy a dar cuenta que primero la densidad va cambiando porque la propagación de las ondas se curva. ¿Cómo sé que se curva? Pues porque yo estoy midiendo el tiempo que se demora, por ejemplo, poniendo sismógrafos en todo el mundo. Si hay un sismo por allá en otro lado del mundo, yo me espero aquí con mi sismógrafo a ver cuándo me va a llegar. Y yo me voy a dar cuenta cuánto se demoró llegando, pues precisamente, y de ahí, digamos, de ahí voy a saber cómo se propagaron estas ondas. Entonces resulta que, por ejemplo, me voy de para atrás, que esto ya es lo último que voy a decir. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí en la parte de abajo, o sea, si se da un temblor aquí, yo me voy a las antípodas, entonces yo no voy a ver ondas S, ¿sí? Porque no van a alcanzar a llegar. Pero sí voy a ver ondas P. Y el camino entonces de las ondas P van a ser las amarillas. Y voy a ver que se deforman porque van a pasar a través de estas capas, del núcleo sólido interno, del núcleo líquido externo. Entonces, esencialmente escuchando todo el planeta, en todas las regiones del planeta, voy a darme cuenta, por cómo se propagan los sismos, del interior de la Tierra. Es como si estuviera haciendo una tomografía de la Tierra gracias a cómo se propagan las ondas sísmicas. Y de esta manera es que yo conozco la composición de la Tierra. ¿Listo? Y hasta aquí dejamos por hoy.